día de hoy estamos contentos. Al viernes salió una noticia muy buena que a partir de mañana vamos a regresar a semáforo amarillo. ¿Cuánto les da gusto? Pues a mí me da mucho gusto. Te invitamos nuevamente a que podamos tener cuidado, que nos cuidemos para que no haya otra ola y que no regresemos a lo que estábamos antes. El día de hoy vamos a continuar con la serie. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esa serie? A usted, tú que estás en tu casa, ¿cómo se llama la serie? Así es, Agentes de Cambio. Y el día de hoy vamos a tener un tema que se llama Agentes Entendidos. ¿Cómo se llama? Los agentes entendidos. Esto, pues primero que nada, familia, nace porque un agente de cambio tiene una peculiaridad que es ser entendido. ¿Qué es ser entendido? Ser entendido es alguien que es sensible, alguien que capta, alguien que está atento a las cosas. Y vamos a basarnos, como lo hemos estado haciendo en esta serie, en el libro de Nehemías. ¿Cuántos antes de la serie ya conocían el libro de Nehemías? ¿Algunos no? Ok, no hay problema. Vamos a estudiar juntos la vida de Nehemías. ¿Sabes? Nehemías, quien fue un hombre que servía en el palacio, era un hombre capacitado. Dice la Biblia, si tú lo sabes y si no te cuento, que él era el jefe de los coperos. Esto significa que él era el que monitoreaba el servicio que la gente le daba al rey. No solamente de la comida, los que les tendían las camas al rey, los que preparaban todo para que sus hijos fueran a estudiar. Él era el encargado como el mayordomo principal en la casa del rey. Ahora quiero que te imagines esto. Nehemías servía al rey que en aquel tiempo tenía su dominio todo el mundo conocido. Imagínate, Artajerjes en ese tiempo tenía su dominio todo el mundo conocido. Ellos habían conquistado muchas naciones y mucho del mundo conocido había sido conquistado por ellos. Y Nehemías, Dios lo llama cuando Nehemías está en el mejor de sus tiempos. Nehemías le está yendo bien. Nehemías ahora fue promovido, es jefe de los coperos o encargado principal de atender al rey. Y cuando Dios lo llama, hay algo interesante. La ciudad de Jerusalén, que es la que él va a restaurar, se encuentra quemada, sus puertas quemadas, la ciudad desolada y sin esperanza. Y sabes, cuando tú y yo, cuando Dios nos llama, es porque hay una necesidad. ¿Es porque hay una qué? Necesidad. Dilo conmigo otra vez. Necesidad. Muchas veces nos gustaría que Dios nos llamara cuando todo está planchadito y bonito. Qué bonito es llegar a la reunión y que todo esté en las sillas acomodadas, todo el equipo prendido, toda la gente lista para servir. ¿No, sí o no? Se siente bonito. Es como cuando vas a un restaurante y llegas, ya todo está acomodado, la gente está esperando para servirte. Pero en el caso de Dios, Dios nos llama cuando cuando es necesario que nosotros intervengamos a raíz de lo que ha pasado en la ciudad o en la congregación. Y, ¿sabes? Algo que que he aprendido con el tiempo es que cuando Dios nos llama a servir, requiere un sacrificio. Di conmigo sacrificio. O dilo otra vez, sacrificio. Y yo quiero hacer una pregunta antes de comenzar con el tema. ¿Lo que estoy haciendo me implica un sacrificio? Y la segunda pregunta, ¿y si ya me dejó de costar, qué puedo hacer para no darle a Dios de mis obras? Imagínate. No sé qué estaba pensando cuando leí esto, cuando escribí esto, pero yo creo que el Señor está hablándole a alguien. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar dos características de lo que decíamos un agente entendido, que mostró Nehemías, estas dos características, para hacer lo imposible en su servicio mientras cuidaba todo lo demás. Si tienes tu Biblia por ahí, acompáñame al libro de Nehemías, capítulo 2, versos del 11 al 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tienes ahí posibilidad de escoger la versión, vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Y tiene como un título, el título dice, Nehemías inspecciona la muralla de Jerusalén. Dice,
entonces llegué a Jerusalén y no había dicho a nadie, y no había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén, que era restaurar el muro. Dice, no llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Y aquí está lo primero que hizo Nehemías. Lo primero que hizo Nehemías fue ver la necesidad. Di conmigo, ver la necesidad. Muchas veces nos gusta, o personalmente, yo pienso igual y a todos, pero personalmente nos gusta hacer como que no vemos las cosas. ¿Cuánto nos ha pasado que estamos en la casa y vemos que hay un traste sucio y nada más llegamos a la cocina, abrimos el refri, sacamos lo que nos interesa y nos vamos? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Y muchas veces nosotros mismos evitamos ver la necesidad para no sentirnos mal. Pero en el caso de Nehemías, lo primero que él hizo fue salir a revisar y ver lo que estaba mal. Un agente entendido es una persona que sale a revisar y busca en qué hay necesidad dentro de su casa. Si estás tomando nota, este sería uno de los primeros puntos, el primer punto. El agente entendido, o el que es un agente de cambio, sale a ver dónde hay necesidad. Y sabes, después de que vio la necesidad y todo, Nehemías venía del palacio. Él tenía sus siervos que le podían ayudar. Él tenía cartas autorizadas por el rey. Nehemías tenía todo para que él llegara a ser el mandamás, para que él llegara a ser como el rey de esa provincia, el principal de esa provincia. Pero mira, vamos a leer lo que él hizo en el mismo capítulo, versos del 16 al 17. Dice así: los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que yo hice, porque aún no había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, ni los sacerdotes, ni los nobles, ni los funcionarios, ni con ningún otro en administración o administrador. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades con las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. El segundo punto que tiene un agente entendido es la diplomacia. Di conmigo, diplomacia. Él llegó con todo el poder que le habían asignado. Él llegó siendo el jefe de los coperos, enviado del rey, comisionario para hacer una función. Sin embargo, él llega y se presenta con los líderes, se presenta con la gente que ya estaba a cargo de ese lugar y les dice, oigan, hay que hacer esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Sabes? La diplomacia implica que nuestra posición no nos hace automáticamente jefes de los demás, sino que la diplomacia nos impulsa a negociar, a platicar, a conversar, a acordar cómo junto con las demás personas podemos realizar un trabajo. ¿Sabes? Él entró con discreción y fue a ver la necesidad que había. Vio que los muros estaban caídos, vio que las puertas estaban quemadas, que todo estaba en muy mala condición. Pero aunque él tenía el poder, él no empezó a obrar hasta que primero habló. Y nosotros muchas veces es al revés. Primero hacemos y luego hablamos. ¿Han escuchado la frase que dice, mejor pedir perdón que pedir permiso? ¿A cuánto nos suena? Y como, por lo menos a mí como chavo, muchas veces me ha pasado. Ahora ya no tanto, ¿verdad? Ya aprendí mi lección. Pero cuando yo estaba más chavito, primero hacía y luego cuando se enteraban, pues me ponían a regañar y decían, bueno, es que yo quería hacerlo, yo quería platicarlo contigo, pero se me olvidó platicarlo. Y bueno, siempre resultaba mal. Y, ¿sabes? La sabiduría dentro de todo esto es que cuando tú y yo vamos con las personas, con los jugadores importantes y les presentamos la inquietud que hay en nuestro corazón, generalmente Dios manda bendición. Digo conmigo, Dios manda bendición. Digo otra vez conmigo, Dios manda bendición. ¿Sabes? Dios
bendice y Dios promueve que tú y yo hagamos las cosas en orden. A lo mejor tú tienes algo en tu corazón. Yo no sé qué es, pero hay algo que Dios puso en tu corazón que quieres hacer para la congregación. Por ejemplo, una participante de la congregación se acercó con nuestro director y le dijo, ¿sabes qué, pastor, director? Tengo en mi corazón que podamos hacer algo para que tengamos otra vez impactos con Dios. Y como tomó la ruta correcta, Dios movió el corazón de nuestro director para que hagamos el proyecto como congregación. Pero imagínate qué hubiera pasado si esta persona hubiera decidido, ¿sabes qué? Pues entonces voy a empezar el impacto en mi casa y no lo voy a avisar a Joseph y ahí voy a hacer mi propia congregación. Imagínate, hubiera sido de mucha tristeza, de mucha dolor ese movimiento. Por eso es muy importante que cuando tú y yo sentimos algo en nuestro corazón, vemos una necesidad, lo primero que tenemos que hacer es hablarla. Di conmigo, hablarla. Nehemías, a pesar de tener todo lo que mencioné, todo el poder que tenía, fue y habló con estas personas. Y esto fue porque él tenía en su corazón un deseo de traer bienestar a su casa. Cuando tú y yo entramos hoy en la mañana, vi que había algunos trastes, los recogí, los lavé, sequé algunos otros que estaban por ahí, empecé a ordenar un poco la cocina y realmente no lo hice porque hubiera alguien detrás de mí diciéndomelo, sino porque en mi corazón había un deseo de que la casa esté arreglada. Cuando tú y yo estamos en la congregación y en nosotros hay un genuino deseo de que nuestra casa, por ejemplo, Trigo y Miel en este caso, esté arreglada, siempre buscamos el bienestar común. Di conmigo, el bienestar común. Y aquí hay una frase que es: nunca coloques tu deseo de lucirte o por encima del sufrimiento o de los problemas del pueblo, de la congregación. La diplomacia, el tacto, la humildad, en este caso, son instrumentos que pueden ser de beneficio para la congregación. Y si no los tenemos, pueden ser de dolor, de pena y de tristeza. Te voy a contar una historia. ¿A cuánto les gustan las historias? Pues les voy a contar una historia que está en la Biblia. Este era un rey que era hijo del hombre más sabio que después de Jesucristo que ha pisado la tierra. Se llama Salomón. Salomón tuvo un hijo que se llama Roboam. Di conmigo, Roboam. Roboam era un hombre, un joven, ascendió al trono siendo joven. Y después de la muerte de su papá, recordemos que Salomón construyó todo el templo de la antigüedad, que fue el templo de Dios, donde todas las naciones iban a adorar y era un templo hermoso con oro y muchísimo esfuerzo que se hizo en ese templo. Entonces, él llega al trono y le preguntan, el pueblo le pregunta, oye, ¿cómo nos vas a tratar? Tu papá fue muy duro con nosotros porque nos guió para que construyéramos el templo para Dios, pero ¿tú cómo nos vas a tratar? Entonces este cuate Roboam fue y se aconsejó con la gente mayor, con la gente, con los sabios, con los ancianos del pueblo. Podemos decirle con el pastor o con los servidores, por decirlo de alguna forma. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Si tu padre ya fue muy duro, te recomendamos que tú seas más suave, que bajes el ritmo, que le permites al pueblo desarrollarse, prosperar. Porque pues en ese tiempo la gente nada más trabajaba para el templo y no podía trabajar para sus propios negocios. Y después de tomar ese consejo, Roboam fue y pidió consejo con gente más joven, con gente que no era entendida. Y esta gente le dijo, ¿sabes qué? Diles que el meñique de tu papá va a ser como el brazo tuyo. O sea, como diciendo que él va a ser todavía peor en el sentido del trabajo que su papá. Y Roboam hizo eso. Roboam fue con la gente y dijo, ¿saben qué? Pues yo voy a ser todavía más duro que mi papá, voy a pedirles más, que entreguen más, que hagan más, que trabajen más. Y sabes, como consecuencia de esa falta de diplomacia, 10 de las 12 tribus de Israel se separaron de Roboam y su gobierno. Imagínate. Ahora, qué desgracia, tú y yo ahora conocemos la historia de esas 10 tribus que se separaron, se perdieron. Ya no hay un registro de ellos.
Ya no hay forma, ya Dios no habla más de ellos. O sea, en el libro de los Reyes habla de ellos, y después de la conquista de los imperios sirios, de los imperios babilónicos, ya la Biblia no habla más de ellos, desaparecen. Y nada más quedan las 2 tribus que se quedaron con Roboam. Imagínate, qué pesado. Una falta de sabiduría hizo que un pueblo entero desapareciera. Qué pesado. Entonces, más bien, traemos a la mesa esta importancia de ser diplomáticos y de evitar el conflicto. O sea, yo te quiero contar mi caso. Cuando nosotros comenzamos la congregación, que empezamos yendo y viniendo de León, yo tenía 15 años. Yo apoyaba, porque yo en ese tiempo ya sabía tocar guitarra, yo apoyaba tocando la guitarra, cantando, a veces proyectando las alabanzas o los versículos. Y con el tiempo y con mucho tiempo de servir, me hice muy duro en mi forma de tratar a la gente, en lo que yo esperaba de la gente, en lo que yo esperaba del servicio. Y sabes, eso hizo que muchas veces yo llamara la atención y alzara mi voz de formas incorrectas en contra de la gente, en contra del pueblo. Y sabes, desgraciadamente, a causa de mi inexperiencia, lastimé a algunas de las personas. Hoy, con la gracia de Dios, Dios ha traído restauración, nos llevamos bien, somos amigos, muchos de ellos todavía sirven en la congregación. Pero yo quiero invitarte que el día de hoy tomes esta sabiduría y te ahorres todo ese tramo de herir a otras personas. Y que busquemos siempre la diplomacia y la paz antes del conflicto. Y bueno, el segundo punto en el que vamos a estar cerrando, el segundo punto de las fortalezas de un agente entendido, en este caso de Nehemías, es la dependencia de Dios. Si estás tomando nota, ponle dependencia de Dios. Y la verdad es que el primer refugio de Nehemías, siempre fue Dios, fue la presencia de Dios. En el capítulo 4, versos del 2 al 5, vamos a leerlo, si lo tienes ahí tu Biblia, si no lo van a poner en las pantallas. Dice que cuando oyó Sanbalat era un enemigo, una persona que no era del pueblo de Dios. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo burla de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere un zorro o una zorra, lo derribará. Y mira lo que dice Nehemías. Esto ya es Nehemías hablando. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, vuelve su burla sobre ellos y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. ¿Sabes? Muchas veces somos engañados y cuando se nos levantan enemigos, lo primero que queremos hacer es agarrarnos, como quien diría en buen mexicano, pues agarrarnos a trompones. Y nos molestamos unos con otros. Y en medio del hacer nos olvidamos de lo que somos y que somos hijos de Dios. Y esto se conecta un poco con lo que nos enseñaron la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? De la dependencia o de la necesidad que tenemos de depender de Dios. Si nos desconectamos, familia, si nos desconectamos de Dios y empezamos a obrar en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, la Biblia nos enseña que nada podemos hacer. Muchas veces mientras servimos, pasa algo, alguien nos ofende, alguien nos lastima y desgraciadamente, acostumbrados por el mundo a tomar acción en nuestra cuenta,
lastimamos y hacemos peor la situación. No sé si te ha pasado a ti. A mí una vez me pasó. Había gente en un momento de mi vida que se habían agrupado y estaban hablando mal de mí. Gente entre los cuales había líderes, entre los cuales había gente que yo consideraba mis amigos, y estaban hablando mal de mí estos cuates. Yo obviamente pues quería que dijeran que no era verdad, porque de alguna forma dañaban mi imagen. Y sabes, yo tenía en mi corazón hablar con mis líderes, decirle: oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, pero es mentira. Quería tomar acción, quiero que los dejes, que los saques de servir. En ese tiempo quizás me podían hacer caso, igual y no, igual y sí. Pero sabes, unos días antes de hablar con mis autoridades, yo fui en oración, le dije: Dios, ¿sabes qué? Está pasando esto, fulanito, sutanito, menganito, me están molestando, están diciendo estas cosas de mí que tú sabes que no son verdad. Y me abrí con Dios, me desahogué con Dios. Le dije lo que yo sentía en mi corazón hacia ellos. Ahora sí que ahí fue mi vómito espiritual. Y en ese momento pasaron un par de días y pasó una situación que exhibió a todas estas personas que se burlaban de mí, que hablaban mal de mí. Y esta situación, por decirlo de alguna forma, era mucho peor de lo que ellos decían de mí. Y Dios los avergonzó en público. Obviamente con la intención de que ellos se arrepintieran, cambiaran, pero también a mí me libró, porque todas las mentiras que ellos dijeron se cayeron en ese momento. Y familia, lo que yo quiero invitarte, más allá de poner enemistades dentro de la congregación, es que dependamos de Dios. Acostumbrémonos a que lo primero que hagamos ante cualquier problema y necesidad sea buscar a Dios. Acostumbrémonos a que sea Dios nuestra vida y nosotros seamos los pámpanos. Mientras estemos conectados a Él, daremos fruto. Mientras estemos conectados a su corazón, nuestro servicio dará fruto. En el momento en el que tú y yo, por la rutina, dejamos de buscar a Dios, dejaremos de dar fruto. En el momento en el que tú y yo dejemos de buscar nuestro refugio en Dios y busquemos la justicia en nuestras manos, o el resolver los problemas en nuestras manos, dejaremos de dar fruto. La lección de esto, familia, es que no podemos servir sin una relación con Dios. No podemos hacer nada en realidad sin una relación con Dios. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos cansaremos, nos agotaremos, nos heriremos, nos entristeceremos y al final nos apartaremos. Desgraciadamente hay personas que ya no forman parte de nuestra familia. Y, amados, este es el camino que hemos visto que ellos siguen. Empezamos a servir en nuestras fuerzas. Después nos cansamos, porque en nuestras fuerzas, ¿qué podemos hacer? Nos herimos, después nos entristeceremos y después nos apartaremos. Ahora, no quiero decir con esta plática que si tu relación con Dios se ha enfriado te apartes o dejes de servir. Lo que quiero decir con esta plática es que busquemos más a Dios. Si este es tu caso, si tú estás sirviendo o no estás sirviendo, simplemente te estás congregando, pero tu relación con Dios se ha enfriado, este es el momento de buscarlo más. Este es el momento de tomar tiempo aparte para orar. Este es el momento de clamar a Dios. Este es el momento de exhibir tu caso delante de aquel que pueda hacer algo. Nehemías no tomó partida
en el asunto, entre las peleas, las acusaciones, las burlas, Nehemías fue corriendo a Dios, fue corriendo a quien de su corazón dependía, fue corriendo a aquel que podía realmente ayudarle. ¿Sabes? El día de hoy, aun nos guste o no, el mundo está en nuestra contra. El mundo está en contra de nosotros porque nosotros hemos escogido la luz. Por eso se burlan de nosotros. Por eso hay memes, por eso hay videos que tratan de burlarse, de sacar gracia de nosotros. Pero ¿sabes? Nosotros tenemos algo que ellos no tienen y es a Dios. Nosotros tenemos el favor de Dios. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Tenemos la justicia de Dios de nuestro lado. Tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Y yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, tú que estás viendo desde tu casa, puedas hacer lo mismo. Ponte sobre tus pies. Y yo creo que esta es una palabra que a todos nos reta en dos caminos: hacia buscar resolver los problemas y las necesidades con diplomacia, y también nos reta hacia buscar y depender más de Dios. Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y reflexiona en esta palabra que hemos recibido, que ha llegado a nuestros corazones. Y tú que conoces tu corazón y que conoces lo que estás viviendo, habla con Dios en este tiempo. Si no quieres gritarlo, adelante, puedes hablarlo, pero muy suave. Háblalo ahí, que Dios te puede escuchar. Dios te escucha. Y dile la situación por la que lo estás atravesando. A lo mejor has tenido problemas y a lo mejor te has enojado con una u otra persona en la congregación. Hoy el Señor te llama a perdonar y a entregar esa situación en manos de Dios. Nada vas a ganar si dejas de asistir. Nada vas a ganar si le dejas de hablar a esta persona. Nada vas a ganar si dejas de servir. Pero si tú y yo permitimos que Dios empiece un proceso de restauración en nuestras vidas, sí vamos a ganar. Señor, en este día vemos tu palabra, Dios, y somos movidos hacia ser agentes entendidos. Personas, Dios, que entienden el tiempo, personas que entienden, Dios, la importancia que hay en depender de ti, Señor, en ser sabios, Padre, en mostrar amor antes de mostrar dureza, antes de mostrar autoridad. Y Padre, te queremos pedir, Señor, que tú puedas venir a nuestras vidas, Dios, y hoy podamos depender un poco más de ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a depender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a depender de tu verdad, Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos ser personas que primero corren a ti, Señor, antes que correr por su propia justicia. Ahí levanta tus manos donde tú estás y dile: Señor, ayúdame a depender de ti. Señor, ayúdame a ser dependiente de ti, Señor, a buscarte a ti primero antes que buscar justicia, a buscarte a ti primero antes que buscar equidad, a buscarte a ti primero, Dios, antes que buscar una respuesta en mis propias fuerzas. Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos, Jesús. Dile que lo necesitas. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, necesito de ti, de que tú me ayudes a perdonar, de que tú me ayudes, Padre, a hablar, de que tú me ayudes a servir, que tú reveles la necesidad que hay y yo pueda responder, Jesús. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Te necesitamos, Jesús. Y a lo mejor esta es la primera vez que estás viendo una reunión, una transmisión como esta. Alguien te la mandó. Y déjame decirte que no es una casualidad que estés aquí. Dios te ama tanto que quiere que tus problemas y que en tu vida no las enfrentes solo. Dios te ama tanto que ha movido cielo, mar y tierra para que este mensaje llegue hasta tu celular, llegue hasta tu pantalla, hasta tu computadora.
Y sabes, el corazón de Dios para ti es que no enfrentes la vida solo, porque no fue diseñada esta vida para enfrentarse solos. Dios quiere estar contigo. Dios te ama. Dios quiere que dependas de Él, que Él pueda ser tu pastor, que Él pueda cuidarte, que Él pueda llevarte a lugares de descanso. Dios quiere que esta vida no la vivas solo, sino que la vivas juntamente con Él. Y que después de esta vida no pasemos al dolor y al sufrimiento, sino que pases a la gloria eterna en su presencia. Entonces, ahí donde tú estás, te voy a invitar que puedas hacer esta oración conmigo, donde reconocemos que Jesús es nuestro Señor y que Él también es nuestro Salvador. Toda la congregación de Trigo y Miel vamos a orar juntamente contigo. Solamente repite estas palabras. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y dile a Jesús: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Necesito que tú me ayudes con mis problemas, con mis pecados, con lo que yo he hecho que me ha separado de ti. Espíritu Santo, te pido que entres a mi vida, que me acompañes, que ya no tenga que vivir solo, sino que tú, Señor, vayas delante mío, guiándome, cuidándome, protegiéndome. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar esta canción juntos.